continuar, como sabéis, empecé una serie de las visiones de Amós, y ya vimos la visión de la langosta, la visión del fuego, la visión de la plomada, las vimos las tres en un mismo día. Después vimos también que había un paréntesis histórico, y la última vez que tuve oportunidad de compartir la palabra, pues vimos la visión del canasto de la fruta de verano. Amós, recordáis ya dónde está, ¿no? Ya no lo tengo que decir, ¿no? Está entre Joel y Abdías. El título que yo le he puesto a estos versículos que hoy vamos a ver de Amós, del capítulo 9, del 1 al 10, he puesto: los juicios de Jehová son ineludibles. Y ahora pues vamos a llegar a esta última de las 5 visiones de Amós, la cual se le conoce como la visión del altar, puesto que es allí donde Amós ve al Señor y donde transcurre la escena. ¿Y a qué altar se refiere? Pues hay varias opiniones. Unos opinan que se refería al altar de Jerusalén en el templo, pero hay bastantes más que dicen que probablemente es que se refiera al altar que había en el santuario de Betel. La mención que hace al monte Carmelo, que está al norte, y la similitud de la visión y la escena del encuentro de Amós con el sacerdote de Betel, pues refuerzan esta interpretación. Vamos a ver los versículos primero, capítulo 9, versículos del 1 al 4, donde vamos a ver la visión que nadie escapará del justo juicio de Dios. Nadie escapará del justo juicio de Dios. Dice la palabra de Dios en Amós, capítulo 9, versículo 1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape, aunque cavasen hasta el Seol. De allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá lo haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondieren de delante de mi ojo en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fuere en cautiverio delante de su enemigo, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mi ojo para mal y no para bien. Nos tenemos que remontar a 180 años antes para ver la historia de ese pueblo, cuando estaba el rey Jeroboam I. Como sabéis, Jeroboam separó las 10 tribus del norte para formar el reino de Israel. Y sabemos que también para asegurar su trono hizo una adaptación libre a las leyes de Moisés. ¿Para qué? Pues para que él en ese momento también se inventó un culto de religioso a su medida, aunque con apariencia de verdad. Además de esos 2 becerros de oro, estableció a Betel como el santuario principal, y allí ponía él los sacerdotes según le convenía. Inventó una figura religiosa, inventó una fiesta religiosa, una fiesta que tenía al menos las siguientes características. No la vamos a leer por amor al tiempo, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 12,
como era la celebración del mes octavo, el día 15, que era cuando terminaba el año agrícola. Jeroboam mismo oficiaba él en el altar, o al menos ocupaba un lugar de privilegio, como nos dice Primera de Reyes, y también subió al altar para quemar incienso. No sé dónde lo vi ni qué hermano fue, pero había un hermano que a todo esto decía que era una fiesta falsa, celebrado sobre un altar falso, como apoyo a una monarquía falsa. Y fue precisamente cuando, estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, me refiero a, siempre estoy hablando todavía de Jeroboam I, el cual lo vemos en Reyes capítulo 13, vino un profeta de parte de Dios desde Judá con palabras de juicio. Pasaron ya esos 180 años aproximadamente, y solemnes coincidencias que otro Jeroboam, Jeroboam II, está ahora sobre el trono de Israel, y otro profeta de Dios, de nombre Amós, ha llegado a Judá, ha llegado desde Judá también a Betel, con un mensaje de juicio. Y siguiendo con las similitudes, no sería, hermanos, difícil imaginar que esta visión que recibe Amós en el tiempo en que el santuario de Betel se preparaba para una solemne festividad, era la siguiente fiesta que le seguía al año agrícola. Había una gran multitud del pueblo, allí subía toda la nobleza, se habían dado cita en el día en que Jeroboam II, siguiendo su tradición, presidiría esa ceremonia junto al altar. ¿Fue durante la ceremonia cuando Amós recibe la visión por parte de Dios? ¿O fue poco después? Con exactitud no se sabe, pero esto sí que nos ayuda a comprender el dramático momento y darnos cuenta de que el Señor sabe escoger los tiempos. El Señor sabe escoger los tiempos. ¿Qué vio Amós? A diferencia de lo que marcaba la tradición de Betel, no vio al rey ocupando un lugar junto al altar. Es más, hermanos, vio al verdadero rey, al soberano rey, fue lo que vio Amós. Dice, vi al Señor que estaba sobre el altar, para ofrecer incienso, no para ofrecer incienso, hermano, sino para ordenar juicio sobre aquel culto idólatra, sobre todos los presentes que había allí. Y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Hermano, como bien sabemos, el capitel es la parte alta de las columnas, donde descansa el techo, con lo cual, si nosotros quitamos el capitel, pierde el apoyo y se derrumba. Pero para muchos comentaristas, lo que esto se describe aquí son las consecuencias de un terremoto ordenado por Dios para juicio de aquella gente. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Hermano, ¿esto qué es lo que expresa? Lo inevitable del juicio que habría de venir sobre estas personas que no estaban, que no se habían arrepentido. Un inevitable juicio es lo que les esperaba. Recordemos que esta visión nos traslada al momento final de ese pueblo ya, cuando el tiempo de la gracia ya había concluido para ellos, como vimos en la vez anterior,
y era el momento de recibir conforme a sus pecados. Los versículos del capítulo 9, del 2 al 4, estos versículos nos hablan de hipotéticos intentos de escapar del juicio de Dios y también de la absoluta imposibilidad de evitar la condenación. De ahí que el título de este le hayamos puesto: nadie escapará del justo juicio de Dios. Hermanos, si pudiéramos excavar hasta las entrañas de la tierra, como nos dice el versículo 2, subir a las cumbres más altas, hasta allí nos va a alcanzar el poder de Dios. Y en el versículo 3, cuando nos hace referencia al Monte Carmelo, y para mí esto es muy interesante, hermanos, está situado, como todos sabemos, al norte, pero también está cerca de la costa. Es un lugar de bosque, es un lugar de laderas que hay bastantes y cientos de curvas. Por lo tanto, era el lugar idóneo para perderse y que nadie te encuentre. Pero ¿qué dice el Señor? Allí los buscaré y los tomaré. Hermano, también nos habla del fondo del mar, que era un lugar seguro para esconderse de Dios. ¿Y qué dice? Mandaré a la serpiente y los morderá. Al parecer, los antiguos creían que en el fondo del mar estaba habitada por una gran serpiente, pero si eso fuera así, dice que tal monstruo, obedeciendo al Señor, también lo atacaría. Hermanos, no nos podemos escapar. El versículo 4 plantea también la posibilidad de escapar del juicio y salvar la vida. ¿Y es que cómo podían salvar la vida? Entregándose voluntariamente a los enemigos. Aún así, el juicio lo iba a perseguir y no iban a escapar, porque dice la palabra: pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. ¿Por qué la expresión poner los ojos sobre? Cuando, hermanos, cuando se refiere a Dios, se relaciona con disfrutar de un favor de Dios y era sinónimo de bendición. Sin embargo, en este versículo indica todo lo contrario: su propósito firme e inalterable de ejecutar un juicio hasta el final, al igual que se cumplen los dichos por el Señor en Deuteronomio capítulo 28, versículo 63. Dice la palabra de Dios: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Estos versículos donde vemos también al hombre tratando de escapar inútilmente del justo juicio de Dios. Salmo 139, los versículos del 7 al 10, dice: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi entrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vemos, hermanos, como el autor se pregunta si habrá en la creación algún lugar donde Dios no llegue. ¿Para qué? Para finalmente concluir que no existe tal lugar. No existe tal lugar. Pero me gustaría también que nos fijáramos en el texto del Nuevo Testamento que guarda
muchos paralelos con esta porción de Amós. Para ello me estoy refiriendo a Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos, hermanos, la semejanza, las referencias que nos hace aquí a la angustia, el peligro, a la espada, en especial a lo alto, a lo profundo y a todo lo creado. Ya nos está aquí, nos invita a relacionarnos. Pero hay más, hermanos. Ambos textos nos muestran a un Dios infinito, a un Dios todopoderoso, actuando con un propósito. En primer caso, en amor, actuando contra la injusticia, aplicando la tarea de juzgar el pecado, como nos dice el Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y en segundo caso, como vemos en la carta de Romanos, aplica la tarea de perseverar a su Hijo frente a toda clase del mal. Si en amor sus ojos estaban sobre ellos para el mal, aquí se nos muestra cómo el mismo Dios, con su ojo puesto sobre nosotros, ¿para qué? Para nuestro bien. Todos sabemos que la diferencia de actuar de Dios en un caso y en otro es debido a ¿qué? Al arrepentimiento y a la conversión. Por eso, hermanos, las consecuencias de rechazar el Evangelio tienen un juicio justo. Y en segundo lugar, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando nos sometemos a Cristo, por eso dice la palabra de Dios, que nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso, hermanos, por eso es bueno recordar estas palabras de Romanos, que no son una promesa, que no nos pasaremos, no son una promesa de que no pasaremos por situaciones de angustia o tribulación. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Son, en primer lugar, palabras que nos dan seguridad, respeto a nuestra salvación eterna. Estamos seguros en Cristo, hermanos. Pero además, nos aseguramos la presencia en medio de nuestras situaciones, por cualquier cosa que sea, de su mano, para bien, en medio de ella, hermanos. Siempre tenemos la mano del Señor a nuestro lado. Y en esto consiste su amor, en esto consiste el amor que Dios tiene para con nosotros. En los versículos 5 y 6 nos habla de la grandeza de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 5 de Amós: el Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá todo como un río,
y mermará luego como el río de Egipto, el edificio en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expiación sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hermano, ¿por qué es imposible escapar del juicio de Dios? ¿Por qué las alturas? ¿Por qué las profundidades? ¿O los lugares más remotos no son lugares seguros para escondernos de Dios? No olvidemos la mentalidad de esa época en la cual tenían mentalidad pagana. Para los antiguos, los dioses estaban limitados a una ciudad o a un territorio. Incluso estaban determinados a ciertas tareas. El dios de la tormenta, el dios de la fertilidad, el dios de las cosechas, el dios de la guerra, etcétera, etcétera. Pero hermanos, y incluso había unos dioses que eran más poderosos que otros, que acumulaban más funciones que otros. ¿Y por qué? Porque los otros había dioses menores. Por eso, hermanos, aquellos israelitas, influenciados por esta forma de pensar, habían limitado a Dios a su esquema. Sí, hermano. Por eso era aceptable adorar a dioses en Egipto a la vez que a Dios. O creían que podían refugiarse de su ira bajo la protección de otro Dios. Y hermano, ellos creían eso. Pero lo que muchas veces sucede con algunos cristianos, que llegan a pensar que Dios es solo un Dios de domingo. Sí, hermano. Y no del resto de la semana. O que solo tienen que ver con ciertos aspectos en un momento determinado de mi vida. El resto lo gobierno yo a mi antojo. ¡Qué gran equivocación! Pero ahora vamos a ver la respuesta de amor a esta forma de pensar y saquemos conclusiones, cada uno también para nuestra vida. ¿Por qué era imposible escapar? Sencillamente, hermano, porque el Señor Jehová, el Señor Jehová de los ejércitos, no es como esos dioses falsos que hay por ahí. Es el Señor de toda la tierra. Mirad lo que ocurre cuando la toca. Dice el profeta, esta se derrite, se levanta y se hunde. Y esto nos lleva, hermanos, a pensar en esos fenómenos naturales, esos cataclismos como son los volcanes, los ríos de lava, los terremotos, o etcétera. Y todas estas cosas, hermanos, no escapan a sus leyes ni a su control de Dios. La expresión, y llorarán todos los que en ella moran, recuerda una vez más la incapacidad del hombre para enfrentarse a las fuerzas naturales. Sí, hermano, incapacidad. Porque ¿qué pasa cada vez que sucede algo de esto? Queda al descubierto nuestra fragilidad, lo débiles que somos y la necesidad que tenemos de confiar plenamente, completamente en Dios. También me llama la atención la frase como el río de Egipto. Hace una referencia al río, al Nilo, que también aparece en Amós, capítulo 8, versículo 8. Por eso, hermano, no se trata de un simple recurso poético. Y hago un inciso. Se empezaron unas excavaciones en Samaria en el año 1931 y sacaron a la luz dos dioses egipcios, Isis y Horus, es decir,
de la esposa y del hijo del dios de Osiris, que como todos sabéis, era el dios del Nilo. Dioses que de una manera abierta o secreta eran adorados en Israel. Pero con estas palabras, Amós, ¿qué es lo que hace? Está declarando la preeminencia aún sobre los dioses de aquella poderosa nación. Porque era imposible escapar. Amós presenta a Dios como el gobernador del universo. Él ha colocado su trono en el cielo, está reinando sobre todo, creador de todas las estrellas, de todo lo que se ve y de lo que no se ve, incluso de ese sol que tenemos ahora fuera. Controla el cielo, controla la lluvia. Dios es quien toma el agua del mar y de los lagos y la deja caer sobre la tierra. Por tanto, hermanos, la vida del ser humano está en las manos de Dios y no nos damos cuenta a veces. ¿Se puede escapar de Dios? La respuesta es no. Aquellos que piensan que pueden burlarse de Él, que pueden manipularlo o incluso imponer su voluntad, es porque realmente no le conocen a Dios. Han perdido la vista, han perdido su grandeza y han perdido su majestad porque no lo conocen, hermanos. Si relacionamos esta definición de Dios con aquel que ha puesto ojos sobre Israel para juicio, es para echarnos a temblar. Sí, hermano. Y cada vez que leemos la palabra y cada vez que andamos más en ella, nos sentimos confortados, pero también nos echamos a temblar, porque hay que tener mucho cuidado. Si las relaciones en aquel que ha puesto los ojos sobre nosotros para bendición por medio de Cristo, si sabemos que el Señor lo ha puesto ahí, deberíamos de vibrar de emoción, hermanos, en todo nuestro ser y caer de rodillas y alabarle y adorarlo todos los días de la vida. Hermanos, entender estas cosas, apropiarnos de ellas por fe, nos alientan en medio de esa lucha diaria que tenemos y que nos trae la palabra de Dios al cristiano, nos trae descanso y paz en nuestros corazones. Sin embargo, también en muchas ocasiones necesitamos verle en toda su grandeza y poder. ¿Para qué? Para juzgar el mal, para no olvidar su santidad ante el pecado. Sin duda que este santo temor, si tuviéramos ese santo temor, evitaría muchos despropósitos en nuestra vida. Creo que estaréis de acuerdo conmigo. No olvidemos ninguna de estas dos visiones que hemos visto. Las dos son necesarias para mantener un sano equilibrio de nuestra visión de Dios y de nuestra relación con Él. No solo visión, sino también relación con Él. Los versículos del 7 al 10 vemos que frente al pecado no hay situaciones de privilegio. Frente al pecado no hay situaciones de privilegio. Dice Amós capítulo 7, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Castor y de Kir a los arameos? Hermanos, un versículo que nos permite contemplar a Dios en otra faceta de su soberanía. Él es también soberano y las vicisitudes históricas no escapan de su control, hermanos. Además, son usadas ¿para qué? Para sus propósitos. Sin embargo,
el propósito de estos versículos es otro. Contiene un serio mensaje que podríamos resumir: frente al pecado no hay privilegio. Nadie debería, como lo estamos viendo, y hay veces que sucede, nadie debería utilizar su posición o situación para justificar el pecado, pero sin embargo ese mismo pecado condena a otro. Y esto es sencillamente porque Dios no lo hace así, hermano. Dios no tiene doble vara, siempre tiene una. Aquel pueblo se consideraba especial. ¿Por qué? Porque ante los ojos del Señor, a causa del acontecimiento que pasó en el Éxodo, Dios le había liberado de una forma milagrosa. Como consecuencia, eran el pueblo de Jehová y tenían la obligación de cuidarlo y protegerlo. Y ellos vivían aferrados a ese hecho histórico. El vivir a este lado del Éxodo le aseguraba por sí la bendición de Dios. Pero hermano, es una falsa seguridad que el profeta le quiere demostrar. Hay aquí una falsa seguridad. Es verdad que son el pueblo de Dios, que tienen lugar de privilegio y responsabilidades como ninguna otra nación en la tierra, pero se olvidan de algo muy importante: que frente al pecado no existen situaciones especiales, que a Dios le sigue importando la obediencia, hermano, que a Dios le sigue importando la santidad y la vida diaria de los que forman su pueblo. Y en este sentido, Dios le dice que son como los pueblos, como los demás pueblos de la tierra. Incluso le llega a asemejarlos con los etíopes. No me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. Hermano, el éxodo de Egipto fue sin duda una gran obra de Dios a favor de ellos, pero no puede usarse como un argumento para justificar una vida de egoísmo y de desobediencia a Dios. Este era un error tremendo que estaba sucediendo. Por eso, hermano, nuestra conversión, cuando nosotros nos bautismo, es solo un testimonio público de nuestra fe. No son metas en sí mismas, sino momentos que marcan el comienzo de nuestra vida cristiana, de una vida de compromiso con nuestro Señor, que muchas veces se nos olvida muy pronto. Por eso, el haber vivido en el pasado una etapa de mayor compromiso con el Señor, como sucede muchas veces, de un esfuerzo y un sacrificio anteriormente, hermano, eso no justifica una forma de vida egoísta y cómoda en el presente. Que en nuestra vida haya habido momentos de intimidad con el Señor, experiencias hermosas, no justifica que nosotros debemos de descuidar nuestra vida. No justifica que debemos de descuidar y que tenemos que pecar. No, hermanos, no. Este vivir del pasado, descuidando el presente, si nosotros vivimos del pasado y dejamos el presente, ¿eso qué nos va a traer? Frustración, desencanto, un vacío en nuestras vidas, porque nos estamos alejando de los propósitos de Dios para nuestras vidas y de sus bendiciones. Y además, el Señor nos disciplina, porque el Señor a quien corrige es porque lo ama. El Señor corrige a quien Él ama. Escuchemos lo que nos dice la voz del Señor por medio del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, los versículos 13 y 14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Amós 8 dice:
he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. No olvidemos el título que le hemos dado a estos versículos. Frente al pecado no hay situaciones de privilegio. No vale excusarse tras una posición privilegiada o en un pasado glorioso, hermano, para justificar el pecado y la apatía presente. De ahí que las palabras con que comienza este versículo, he aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Reino pecador. ¡Qué palabra tan dura para un pueblo confiado en su religiosidad y que creían cumplir con sobresaliente sus deberes! Pero no podía ser de otra manera. Verdaderamente, y lo importante no es el cómo nos vemos a nosotros, no es lo importante el cómo nos vemos a nosotros, sino cómo me ve el Señor. Ese es lo importante, no cómo me veo yo, sino cómo me ve el Señor. Y esta es sin duda la opinión que finalmente va a prevalecer. De ahí la necesidad que ellos tenían de escuchar a los profetas, de desechar esa enseñanza mala que tenían para volverse de todo corazón a la palabra de Dios. Porque, hermano, qué terrible será el día cuando tantas y tantas personas han vivido confiando en su propia justicia, descansando en algunas religiones que han sido inventadas por el hombre y han desechado la predicación del Evangelio, y tengan que escuchar esas palabras que dijo el Señor. Por eso algunos también de nosotros tenemos que estar muy atentos y estar muy preparados. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Mateo 7:21. Y continúa ese versículo, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Efectivamente, años más tarde, unos 30 años, los asirios borraron literalmente el reino del norte como una entidad independiente. La mayoría de los que quedaron en la tierra acabaron mezclándose con la gente de otros pueblos que trajeron para repoblar el norte de Israel. Es más, la Escritura contempla un futuro para Israel con las supervivientes del norte, sus descendientes integrados nuevamente en el reino de Judá. Y termina este versículo con palabras de esperanza. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Según el relato de Segunda de Reyes, capítulo 17, una parte de la población fue deportada y repartida por el imperio asirio, principalmente los nobles y los de las clases más pudientes en aquella época. Solo de Samaria, la capital, aproximadamente 27.000 personas se dejaron los asirios, y el resto de familias quedó en la tierra. Los que quedaron allí normalmente eran los más pobres, precisamente los que más sufrieron la explotación y la injusticia de las clases dominantes. Pero, hermano, lo triste es que ni aún así la mayoría de los que se quedaron allí, su corazón seguía endurecido. Y así de duro es el corazón del hombre hoy en día. Pero esta referencia histórica a un grupo de supervivientes de una invasión asiria no agotó esas palabras de amor. En la mente de Dios lo que hay es realmente hombres y mujeres convertidos de corazón al Señor, y que han de ver cumplidas las promesas hechas a Abraham y su descendencia. Por eso, hermanos,
la manera en que Dios se propone reunir el remanente que heredará la tierra se nos describe en los versículos 9 y 10. Es fácil darnos cuenta con estas palabras. Desde el final del 8 hasta el 10 abarca a todo el pueblo de Dios, de norte a sur. Dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mar. Para entender estos versículos es necesario explicar la imagen que hay detrás de ese verbo zarandear o de la palabra cribar. Hace referencia a un instrumento, bueno, aquí le llamamos un arnero, o en Alcalá le llamaba un arnero, para separar las partes pequeñas de las gruesas, y se hacía mediante el zarandeo, y así la parte fina caía y la gruesa se quedaba en la criba. Por eso, hermanos, es fácil darnos cuenta de que este castigo de Dios tendría doble propósito: separar la tierra de la tierra buena de las piedras y el grano de la paja, es decir, hacer distinción entre aquellos que, aun siendo pecadores, se arrepienten y confían en la gracia de Dios, y aquellos que persisten en su rebeldía. La dispersión entre las naciones no iba a ser una experiencia grata para los israelitas, pero tenían un propósito, y serviría ¿para qué? Para cribar al pueblo, separar unos de otros, purificar a aquellos que se habían vuelto al Señor, que habían entregado su corazón. Y esta ha sido aún la historia del pueblo de Israel en el día de hoy. Y así va a seguir hasta que venga Jesús y la promesa de Dios a Israel tenga total cumplimiento. Por eso, hermanos, la justicia, la retribución de los pecadores no arrepentidos de su pueblo, los que para ser llamados por los profetas persisten en esa religión y en su razonamiento, dice el versículo 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dice, no se acercará ni nos alcanzará el mar. Hermano, la obra del Señor es perfecta. Dios conoce la realidad de cada uno y nadie podrá burlarle, nadie podrá reírse. Por eso, hermano, cada uno estará en el lugar que le corresponde y no hay engaño ni trampa posible. Esta escena de Dios cribando su pueblo a fin de separar las piedras de la tierra útil es interesante, porque a veces nos preguntamos ¿por qué surgen conflictos, problemas en el seno del pueblo de Dios? La respuesta es clara a la luz de la palabra. Generalmente tienen su origen en la naturaleza caída. Sin embargo, el apóstol Pablo puede discernir de la mano del Señor, separando las piedras y la tierra, el grano y la paja, tanto en la vida de los creyentes como en el seno de la iglesia local. No deberíamos, hermanos, de desalentarnos ni tirar la toalla cuando estas cosas nos ocurren. Por eso, hermanos, nuestra preocupación en esos momentos que tenemos difíciles es en ser aprobados por el Señor y no por los hombres, que a veces tenemos eso. Quien nos tiene que aprobar de verdad a nosotros es el Señor. A veces ocurren situaciones en nuestro entorno donde sin comerlo ni beberlo nos vemos sufriendo las consecuencias. Posiblemente a algunos habitantes del norte les pasó igual. Eran víctimas de los abusos de los poderosos. Otros quizás escucharon a los profetas y se convirtieron, pero sin embargo vemos que otros no lo hicieron. Por eso, hermanos, cuando uno no acepta al Señor, lo único que va a tener
derrota, destrucción, y es lo que va a tener. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿No discrimina entre uno y otro? La respuesta viene a entender que un mismo suceso puede cumplir diferentes propósitos los unos con los otros. Mientras que para uno puede tratarse de un castigo, donde se está buscando el arrepentimiento y la restauración, para otros tiene que ver con ser moldeados a la imagen de Cristo, limpiarnos de esas superfluas tantas cosas que tenemos en nuestra vida, de limpiárnoslas, ¿para qué? Prepararnos para la obra del Señor. Y así quiere hacer Dios con su pueblo, hermano, y así quiere hacerlo con nosotros. Por eso, hermano, tenemos que pedirle que nos ayude a comprender todas estas cosas que a veces no las entendemos, que nos ayude en esos momentos difíciles, que nos ayude en esas veces que, como bien he dicho, sin comerlo ni beberlo, nos vemos en esas situaciones. Que el Señor nos ayude en todo momento. Y el próximo día ya veremos la última parte de este libro del profeta Amós, que he llamado Palabra de Esperanza, porque el Señor bendiga su palabra. Amén.